con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Posiblemente el capítulo más complicado a entender es el capítulo 7 y el capítulo 8. Más complicado a comprender por el sinfín de palabras que utiliza Pablo. Pablo, un rabino muy importante en el judaísmo, utiliza un sistema hilativo que se hace mucho en el judaísmo, pero ciertamente es complicadísimo entenderlo porque parece ser que dice algo y lo vuelve a mencionar y lo repite y lo recalca, y por eso el capítulo 7 y el capítulo 8 son un poco difíciles de comprender. En palabras del apóstol Pedro, el mismo que no era un rabino pero que era un apóstol también, sin embargo era un pescador, él mismo lo dice. Pedro lo menciona de esta manera dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese cómo es que el apóstol mismo Pedro menciona y dice que las epístolas de Pablo, en algunas de ellas, algunas cosas, algunas son difíciles de entender. Si un apóstol dijese eso, pues cuanto más nosotros que no estamos al nivel apostólico. Sin embargo, si vemos el contexto desde el capítulo 1 de Romanos y nos introducimos al capítulo 7 de esa misma manera y con ese mismo orden, es un capítulo, podríamos decirle, sencillo de comprender si se mantiene ese orden. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Hemos visto este panorama, lo repito solamente porque necesitamos comprenderlo. Una vez más, cuando las palabras que vamos a estar mirando nos vamos a enfocar, va a ser muerte todavía, va a ser ley, ¿verdad? Y va a ser gracia. Esas son las palabras que vamos a estar mirando a través de esta teología de resurrección. Hay más o menos un panorama bíblico de los tiempos exactos en que va cambiando todo. Bueno, y hemos dicho y hemos mencionado que la ley en sí es todo esto. Todo esto es la ley, es lo que hemos visto hasta el día de hoy.
Todo es toda ley. Cuando hablamos de la ley, pues estamos hablando precisamente de eso. Romanos capítulo 7, la semana pasada, hace 2 semanas, veíamos que la ilustración del matrimonio para comprender la idea general de la ley. Entonces, en Romanos 7, verso 7, una de las cosas que sucederán es que en el pensamiento judío es, porque recuerden que este capítulo va dirigido a los judíos, al judaísmo, porque inicia diciendo, pues hablo con los que conocen la ley. Y trata de resolver retóricamente las preguntas que ellos tenían. Las preguntas es, si la ley hace esto, entonces asumimos que la ley es mala. Es lo que ellos llegaban a la conclusión. Y Pablo trata de corregir esa idea, esa conclusión que si tú lo vas leyendo parece ser que sí. O sea, si la ley hace eso, si la ley no redime, si la ley no justifica, si la ley hace que desobedezcas, entonces concluimos que por ende es mala. Concluimos que la ley es mala. Eso es lo que pensaban los judíos. Y Pablo está tratando de solucionar este pensamiento, este aspecto. ¿Okay? La primera cosa que queremos ver, hermanos, es lo que significa la palabra muerte o muerto. Aquí lo vamos a estar viendo en el capítulo 7 en adelante. La palabra muerto. Leamos de esta manera. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Muerto. Entonces, si hacen una masoreta en sus Biblias, esa parte muerto o la palabra muerto viene del griego necros, ¿okay? Y lo que significa o la manera correcta de traducirlo, hermanos, es cadáver. Es la manera correcta de traducirlo, es cadáver. ¿Quién no sabe qué significa un cadáver? ¿Todos saben qué significa un cadáver? ¿Sí? ¿Qué significa un cadáver? Un cuerpo sin vida. Esa es la palabra que estoy buscando. Un cadáver significa un cuerpo sin vida. ¿Ok? Por lo tanto, necros significa sin vida, sujeto a morir, mortal, un cuerpo muerto, cadáver, aquello que está sin vida. Ahora, escuchen bien mis palabras para que no se malinterprete lo que voy a decir. Escuchen bien mis palabras para que no se malinterprete lo que voy a decir. Cuando uno nace con un cadáver. ¿Ok? Cuando uno nace con un cadáver. Levante la mano, ¿quién me entiende esto? Okay. A ese cadáver, porque cadáver significa un cuerpo que está sin ¿qué? Sin vida. Ese cuerpo o ese cadáver, el cual está sin vida, se le llama pecado. ¿Ok? Cuando uno nace con un cadáver. Si el cadáver es cadáver, ¿qué significa? Que está muerto. Por lo tanto, el cadáver necesita algo para vivir. A ese cuerpo o a ese cadáver le llamaremos pecado. ¿Ok? Porque el pecado que está muerto no tiene vida. Y ese va a ser eso va a ser toda la explicación de Pablo en capítulo 7. Por eso se puede malinterpretar. ¿Ok? Pablo lo que va a indicar es que ese cadáver, ese cuerpo, ese pecado está muerto. No es pecado porque está muerto. Se vuelve pecado en el momento que ocurre algo. Y ese es el proceso que vamos a explicar. ¿Ok? Cuando uno nace con pecado.
pero el pecado está ¿qué? Muerto. ¿Ok? Ahora, esto es importante entenderlo. Ay, se me movieron las letras, perdón, hermano. Aquí está muerto, ¿ok? O sea, es importante entender este proceso. Romanos 7, verso 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. No codiciarás es el 8º mandamiento en el Antiguo Testamento o en la ley. Esto es, este cuerpo, voy a empezar a mencionar cuerpo porque ya empiezo a ver los gestos de algunos cuando chocan porque lo ven todo literal. Este cuerpo con el que nacemos está muerto y no desea nada hasta el momento que se establece una ley. Es cuando empieza a desear algo. Y el ejemplo que se da es: no codiciarás. Es el ejemplo que da la Biblia. La Biblia dice: no codiciarás. Si la ley dice no codiciarás, versículo 8 dice: mas el pecado, o el cuerpo, o el cadáver, tomando ocasión por el mandamiento, esto es, cuando hay una ley o cuando hay un mandamiento, lo que haces es que el cuerpo se empiece a desesperar, a tal grado que quiera quebrantar el mandamiento. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Lo hablo a los padres jóvenes. La peor cosa que tú puedes hacer con tu hijo es decirle ¿por qué? Porque le estás enseñando a dar excusas. Se le cae algo y le dices ¿por qué lo hiciste? Eso es lo peor que puede hacer como padre. Porque le dices ¿por qué lo hiciste? Y él empieza a pensar y empieza a dar excusas. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Más bien le debería decir ¿qué pasó? Para que te explique lo que sucedió. Porque al preguntarle por qué, él empieza a pensar y te empieza a dar excusas. De la misma idea quiero aplicar este pensamiento a lo que es el cuerpo o el pecado. El cuerpo o el pecado es un cadáver, no está vivo. Pero en el momento que viene la ley, en el caso del ejemplo es no codiciarás, el pecado, el cuerpo, ¿quiere qué? Quiere codiciar, porque se le ha dado un precepto. ¿Qué es el precepto, hermanos? Una prohibición. Entonces el cuerpo quiere pecar. Es lo mismo que tú le dices a una persona. Yo te digo, no mires mi corbata. ¿Y qué es lo que haces? Miras mi corbata. O sea, ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando tú das una prohibición, automáticamente el cuerpo empieza a quererlo hacer. Por eso es un error cuando le dices a los hijos o a los niños, no salgas a la calle. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? La calle. Entonces, ¿qué pasa? No, ahora le está dando más que tentación por salir a la calle. ¿Ok? Entonces, el pecado o el cuerpo está muerto, es un cadáver, es un necros. Versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado sin el mandamiento está muerto, está tranquilo. Pero en el momento en que el pecado o el cuerpo o el cadáver sabe que algo no se debe de hacer, el pecado, el cuerpo, el cadáver lo quiere hacer. A eso es lo que está diciendo Pablo. El pecado entonces toma ocasión por el mandamiento. Si el mandamiento no estuviera ahí, el pecado seguiría siendo cadáver y no tuviera tentación de nada. Levanten la mano, ¿quién me está entendiendo, hermanos? Ok. Ahora, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Fíjate cómo si el mandamiento no dijese no codiciarás, el pecado no tomaría ocasión por el mandamiento ni tampoco produciría la codicia. Versículo 8, porque sin la ley el pecado está ¿qué? Porque sin la ley el pecado está muerto.
O sea, sin la ley el pecado es necros. Sin la ley el pecado es un ¿qué? Un cadáver. Así que lo que hace es que el conocimiento de una ley es lo que conlleva a que el cadáver quiera vivir. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? El conocimiento de una ley es lo que hace que el cadáver quiera vivir. Por eso los niños, cuando reciben conocimiento y entran a la juventud, mueren. Porque el cuerpo o el cadáver ya estaba ahí. Pero no es que vive el cadáver o el cuerpo hasta el momento que tienen conocimiento o conciencia de lo que están haciendo. ¿Acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? A eso me estoy refiriendo. Y a eso se refiere Pablo. Porque sin la ley, el pecado está muerto. O sea, si no hubiese ley, hermanos, el pecado estaría ¿qué? Muerto. El judío decía, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo, Pablo, es que es la ley la que mata. Eso es como lo veían los judíos. Lo que tú me acabas de decir es que la ley mata. Dice Pablo, no lo que acabo de decir. Te estoy explicando el proceso del pecado. Lo que te estoy explicando es el proceso del pecado. ¿Cómo el pecado llega a ser pecado? Primero, todos nacemos con un cuerpo. Pero este cuerpo está muerto, es un cadáver. Y cuando este cuerpo, este cadáver, llega al conocimiento de la ley, el cuerpo empieza a querer hacer aquello que la ley está diciendo no hagas. El cuerpo, el cadáver o el pecado, empieza a querer hacer eso. Por lo tanto, el cadáver, el cuerpo, toma vida. Y cuando toma vida es cuando la persona muere espiritualmente. ¿Me acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? Entonces, dice Pablo así. Y yo, Pablo, sin la ley, el Torah, vivía en un tiempo. Claro. Él vivió sin el Torah, sin el conocimiento de la ley. Creció en la ley, pero no llegó hasta un momento en que la entendió. Pero venido el mandamiento, o sea, venido lo que él entendía como el mandamiento, como el ejemplo de no codiciarás, el pecado revivió y yo ¿qué? Y yo morí. Porque aquello que era un cadáver, aquello que era un cuerpo, ¿ok? O sea, el pecado que estaba necros, que estaba muerto, en el momento que viene la ley, pecado, cadáver, cuerpo, más la ley, igual a vida. Pero no la vida espiritual. ¿La vida de qué? La vida del pecado. Pero el pecado ya estaba ahí. Pero un niño no es condenado porque el cadáver, el cuerpo no tiene vida. Y lo que mata a la persona es el pecado. El pecado nunca existió en un niño hasta el momento que llegó a la juventud. ¿Están siguiendo mi proceso, hermanos? Eso es lo que está explicando Pablo. Ahora, a eso, a ese pecado que ya ha tomado ocasión por el mandamiento y que ya se ha hecho, se le llamará cuerpo de muerte. Eso es lo que va a hacer Pablo en el capítulo 7, va a hacer la explicación. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y esto es una de las paradojas más hermosas de la vida espiritual. Esto que acaba de decir Pablo, hermanos, es una de las paradojas más bellas de la vida espiritual. Comprendiendo esta paradoja, entiendes cómo es que se maneja todo. ¿Quién entiende lo que es una paradoja, hermanos? ¿Alguien no entiende lo que es?
Ok, es decir algo opuesto y enseñar lo correcto. Ok, cosas que son contrarias, pero que concuerdan y que enseñan algo. Entonces, en qué momento, a quién se le está dando vida aquí, hermanos, en este ejemplo? ¿A quién se le da vida? ¿A quién? Al pecado. O también le vamos a llamar el cuerpo. O también le vamos a llamar cadáver. Muy bien. Pero en el momento que nace el pecado o que vive el pecado, ocurre algo. ¿Qué es lo que pasa en congruencia cuando nace el pecado? Muerte. ¿Quién muere? La persona, espiritualmente. O sea que es curioso que mientras algo, por eso se llama resurrección, la teología de resurrección tiene que ver con ello. Mientras resucita el pecado, porque revivió, dice la palabra para que me entiendas, uno que muere. Es una realidad. Eso es lo que está explicando Pablo. Y dice, por lo tanto pensaríamos, entonces la ley es lo que produce la muerte. Es lo que pensaba el judío. Dice, entonces ¿para qué quiero la ley? Si la ley me está produciendo muerte. O sea, si no hubiese ley, el cuerpo, el cadáver, el pecado no tomaría ocasión por el mandamiento. Por lo tanto, la ley, fíjate cómo el pensamiento es, no es mi culpa, es la culpa de ¿quién? De la ley. Porque si no hubiese ley, no tendríamos este problema. Es una buena conclusión, es un buen razonamiento, es un buen argumento. Es la ley la que me mata. Leemos el versículo 7 otra vez. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es qué? ¿Es pecado? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. La ley no es el pecado. El pecado es otro. La ley es otra. No podemos decir que la ley es el pecado, pero sí podemos decir que el pecado vive a causa de la ley. O sea que la ley a todo le da vida, aún al mismo pecado. Qué profundo es este pensamiento. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y por el qué? Me mató. O sea, el pecado ve el mandamiento, toma vida y él vive, pero yo muero. Y dice Pablo, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, el pecado me engañó y el pecado me mató. Sin embargo, versículo 12, de manera que la ley es, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No es la ley pecado, el pecado es otro. El pecado tiene vida a causa de la ley. Pero esa vida que toma está basada en nuestra propia decisión. Y es por eso que tenemos que dar cuenta por esa decisión. Eso es lo que esa es la idea general de lo que está hablando. Ahora, viene un pensamiento todavía más profundo. Si esto es así, aquellos que somos analíticos, llegamos a la conclusión que hay una deficiencia en la ley. Porque si lo que hace la ley es que produce muerte, pues entonces hay una deficiencia total. Bueno, diría alguno, hello, ese es todo el punto del Nuevo Testamento. El punto del Nuevo Testamento es que la ley mata. Ahora entenderán mejor esta palabra. Porque la letra mata, pero el espíritu ¿qué? A eso se refiere. Veámoslo de otro punto de vista. 7, versículo 6. Me regreso un poco. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí vemos dos regímenes. Lo primero que quiero explicar es qué significa la palabra régimen. Régimen significa el conjunto de normas en que se rigen las cosas. O sea, que la ley era un conjunto de normas en que se regían las cosas hasta el tiempo que llegó un nuevo régimen. ¿Ok? Hasta el tiempo que llegó un nuevo régimen. Veamos, pongamos un separador y entendamos esto de mejor manera. Colosenses, Hebreos, capítulo 8, verso 7. Viéndolo de esta manera, llegamos a la conclusión que la ley, que el Torah, tiene una deficiencia. Porque lo que está haciendo el Torah, no el Torah, sino que el Torah está provocando que mi cadáver viva. Si el Torah no existiera, mi cadáver nunca viviría. Pero a causa de que el Torah, la ley, trae conocimiento del mandamiento, mi cuerpo, mi cadáver, mi pecado, toma ocasión de ello y quiere hacer lo que no me dicen que haga. Y al hacerlo, peco. Y al pecar, el pecado vive, pero yo muero. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte para mí, pero vida para el pecado. Se entiende que el pecado es un cuerpo y que el pecado y el cuerpo pueden, como si tuviesen una personalidad, aunque no la tienen, como si fuese alguien, aunque no es nadie. Es como un hecho, es como una cosa, es como una carga, es como la muerte, por ejemplo. La muerte no es que ahí viene la calaca vestida de negra, eso es una mentira. Así no es como funciona. La muerte es un hecho, pero se quiere representar a través siempre de algo. La muerte se representa siempre a través de una mujer vestida y con velo negro. Es una mentira. La muerte es un hecho. Y la Biblia la habla como si fuese una cosa, una persona, tuviera una personalidad. Habla de la muerte. Pues lo mismo el pecado. El pecado no es una persona, no tiene una personalidad, pero se habla de esa manera para explicar ello. El pecado es un hecho como la muerte misma es un hecho. No sé si me están entendiendo, tal vez me estoy metiendo mucho en lo que estamos hablando, pero levanten la mano si me entendieron, hermanos. Por lo mismo el pecado entonces no tiene persona, es un hecho mismo, pero se habla como si tuviera persona, se habla como si yo mismo, en mí tuviera otra persona, o en mí tuviera otro cuerpo, o en mí tuviera un cadáver, o en mí viviese ya el pecado. Aunque el pecado estaba muerto cuando estaba niño, cuando vino la ley, al momento de que la desobedecí, el pecado vivió y yo morí. Y al morir fui separado de Dios. ¿Okay? Entonces la ley del Antiguo Testamento, el Torah, tenía una gran deficiencia. La deficiencia que tiene es que la letra mata. No que mate la ley es buena. Lo que mata es aquel cuerpo, aquel pecado que yo tengo es lo que me mató. Porque tomó vida en el momento en que desobedeció la ley, en el momento que concientizó que lo que estaba mal y lo hizo, me mató. Me mató a mí, pero vivió él. Entonces hay una deficiencia, Hebreos 8, versículo 7, y decimos, si es así, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Qué hermosas palabras, es una realidad. Si la ley hubiese sido perfecto, no necesitamos el segundo. Cuando me refiero a la ley, me refiero al régimen de la letra. El régimen significa el conjunto de normas que rigen. Entonces, hasta que viniese Jesús, el régimen de la ley o de la letra era esa. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el régimen de la ley o de la letra con toda la gente? Los estaba matando a todos. Eso es lo que estaba haciendo, estaba matando y matando y matando y matando a todos. Y el judío dice, oye, ¿qué está pasando? El judío dice, yo me justifico porque guardo la ley. No, discúlpame, no guardas toda la ley, por lo tanto, estás muerto. Se requiere un nuevo régimen. Hermano González. No, la ley dice, haz esto y vivirás. Exactamente. Si se hacía, pues iba a vivir, pero no lo hacía. Exactamente. Pero ¿por qué no lo hacía? Porque no podía, porque era muy pesado, no era posible. Sí, pero ¿por qué no podía? Porque adentro de nosotros hay un cuerpo, hay un cadáver, hay un pecado que quiere hacer lo que es opuesto. Levante la mano, ¿quién entiende eso, hermanos? ¿Lo puedes entender? Eso es lo que queríamos llegar. Gracias, hermano, muy bien. Entonces el régimen de la letra es un régimen deficiente, porque si no se hubiese procurado para el segundo. Ve lo que dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 3,
en el versículo 6. Y ahora entenderás más este versículo y déjame saber si no, pero para muchos espero que se prenda el voilà, es como que wow, ahora por finalmente puedo entender lo que está diciendo esta parte de la escritura. 2 Corintios 3, versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. Si es nuevo pacto, es un nuevo régimen, es un nuevo testamento. Nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no del régimen de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu ¿qué? Oh, gloria a Dios, si entendieron esta parte. ¿Por qué? Porque la ley o la letra le da ocasión al pecado y esa ocasión produce que el pecado viva, pero que yo muera. Y en ese sentido, la letra mata. Eso es lo que está explicando. Pero no es que la ley sea mala, pero sí es deficiente. O sea, la ley no es mala. La ley, dice Pablo, la ley es pecado. No, o sea, tienes que entender que la ley es una y que el pecado es otro. Son dos cosas distintas. Entonces la ley es mala porque la ley me mató. No, lo que me mató fue el pecado y ese pecado tomó ocasión de la ley y me mató. Pero no es que la ley sea mala, porque la ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, es lo que está explicando Pablo, hermanos. Pero entonces hay otra parte dentro de nosotros, que es lo que produjo nuestra muerte. Eso que se le llama cuerpo, cadáver, pecado, ese pecado, cuando se le dijo, no hagas esto, empezó a quererlo hacer. Y lo hizo, y yo morí. Pero el pecado vivió. Y ese pecado, aunque nos bauticemos, ese es el pensamiento de la teología de la resurrección, ese pecado ahí está, hermanos, siempre va a estar ahí, hasta el día que muramos físicamente. Y a menos que aceptemos que está ahí, hermanos, y que no lo ignoremos, podremos hacer algo al respecto. Porque si lo ignoráis, puede hacer que el pecado te engañe y el pecado te mate, aún después de haber resucitado en Cristo Jesús. Por lo tanto, el nuevo régimen es otro. Regresemos a donde habíamos apartado, Romanos capítulo 7, versículo 6. De que Pablo está hablando en el capítulo 5, 6, 7, 8 y 9 de la misma cosa, gloria a Dios. Está hablando de la misma cosa. El detalle es que lo está haciendo en técnicas rabínicas. Y ahí es donde Pedro dice, es que esto es muy difícil de comprender. Sí, porque Pedro nunca fue un rabino, en el sentido del judaísmo. Por eso Pedro se marea, dice, es muy difícil de entender, porque parece que juega con palabras. Pero una vez establecido lo que hemos establecido, podemos comprender lo que viene. Versículo 6 otra vez, 7, 6 dice en la parte final, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? Del Espíritu, y no bajo el régimen viejo ¿de qué? De la letra. La palabra espíritu, hermanos, neuma en griego, más correctamente se los voy a decir. En el hebreo se dice ruaj. Ruaj es espíritu. ¿Quieres ver unas clases del Espíritu Santo? Tenemos como 8 horas en YouTube del Espíritu Santo. ¿Okay? Espíritu, ruaj, en el Antiguo Testamento, cuando lo traducen del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a veces traduce como mente. ¿Quieres ver lo que estoy diciendo? Lee primera carta de Corintios capítulo 3 en adelante y lee Isaías y te darás cuenta que en Isaías dice el Espíritu. ¿Acaso no tenemos el Espíritu de Dios? Acá dice, ¿acaso no tenemos la mente de Cristo? Es lo mismo. ¿Ok? De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar, pero lo menciono por qué causa. Porque si vivimos bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la letra, no bajo el régimen de la ley, lo que va a explicar Pablo en el versículo 13 es precisamente eso, hermanos. Y del versículo 13 al versículo 25 es tan importante que no perdamos ningún detalle, porque es uno de los capítulos más difíciles de comprender si no se establece lo que acabamos de establecer. 7:13. Luego, lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí en ninguna manera. No fue la ley la que decidió matarme. Fue el pecado que mora en mí
la que tomó ocasión por la ley, y el pecado fue el que me mató. No la ley la que me mató, fue el pecado. No es que es homicida en tercer grado, no en tercer grado, ni en segundo grado, ni en quinto grado, ni en sexto grado, pero que la ley es buena. Lo que es malo es el cadáver que tengo en mí, es el cuerpo que tengo en mí. Eso es lo que es malo. Versículo, sigue siendo ahí, versículo 13 dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, porque no se podía mostrar pecado, porque si no hay ley no hay pecado. Porque si la ley no dice no hagas esto, no hay pecado, porque el pecado es errar al blanco, el pecado es desobedecer la ley, pero si no hay ley, ¿a qué desobedezco? Pero una vez que hay ley, se muestra como pecado. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Y es lo que está explicando esta gráfica, lo que dice. O sea, el pecado produjo en mí muerte a través de lo que es bueno, o sea, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ya lo entienden? En el momento en que tú bajas la ley, el pecado está muerto ahí, necros, es un cadáver, pero bajas la ley y es donde el pecado vive. Porque la ley no solamente es un precepto, no codiciarás, es el ejemplo que dio Pablo. La ley es no codiciarás, no cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio. Entonces se vuelve pecaminoso, ese cadáver empieza a tener ocasión por todas partes y se vuelve infinito, es pecaminoso. Porque son 613 mandamientos y a todos quieres desobedecer, porque el cuerpo quiere desobedecer a todos. Versículo 14, porque sabemos que la ley, o sea que esto es espiritual. Sí, eso es espiritual. Esto es espiritual. Sin el cuerpo, sin nosotros, la ley es buena, es santa, es justa, es espiritual. El problema es cuando la ley nos habla a nosotros. La letra mata. ¿Por qué? Porque no podemos sujetarnos a la ley, hermanos. Es complicadísimo, es lo que va a explicar Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí es donde explica Pablo esto que tenemos que comprender, y si lo entiendes vas a vivir una vida en resurrección. Así que yo soy carnal. Yo soy carnal. Vengo de la tierra, soy carnal. El pecado, escuchen lo que digo, dicen, el hermano dijo esto, el pecado era un cadáver cuando nací, no existía porque era un cadáver. ¿Todos me están siguiendo? El cadáver vivió en el momento que tomé conciencia, conocimiento de lo que estaba haciendo mal. Entonces el cadáver nació, el pecado vivió y yo morí. Entonces yo soy carnal y soy vendido al pecado. O sea, es cierto, o sea, ¿por qué el mundo está al revés, hermanos? Porque todos somos carnales y todos estamos vendidos al pecado. La diferencia es que nosotros no estamos tan perdidos, nosotros no nos vemos tan mal. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tratamos de obedecer la ley y vivimos bajo el régimen nuevo, pero la gente que no tiene la ley no tiene ningún régimen. Por eso el mundo es carnal y está vendido al pecado, pero todos somos carnales, nada más que nosotros estamos bajo un régimen. Ellos no tienen ningún régimen. Nosotros tenemos normas en las cuales nos guiamos, ellos no tienen normas. Por eso somos distintos al mundo y el mundo nos aborrece, porque no seguimos con el mismo desenfreno de disolución que ellos tienen. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo está diciendo las cosas más honestas que puedan existir en el mundo, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, o sea, yo en mí tengo un cuerpo, tengo un cadáver, tengo el pecado, el cual vivió en el momento en que la ley la desobedeció. Y yo estoy vendido a eso. Es más, si no hay ley, puedes ver el mundo cómo está al revés. Todos estamos vendidos a lo carnal, a lo terrenal, a lo pecaminoso. Entonces dice Pablo, el hecho que nos hayamos bautizado no va a quitar la carne, hermanos. No va a quitar el cuerpo. No va a quitar el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Pero cuando yo vivo en Cristo Jesús, estoy justificado de ese pecado. ¿Ok?
Entonces, la realidad es que si vivimos con este pecado, con este cuerpo, pues qué difícil es, ¿no, hermano Paco? ¿No crees que es difícil si vivimos en este cuerpo? ¿No es difícil, hermanos? Es complicadísimo. Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Hermoso sería que uno se bautizara y que te quitaran ese cuerpo, ese cadáver, eso que desea. Hermoso sería. Si eso es, hermanos, sería como una verdadera redención. Bueno, es que hay dos redenciones, porque eso ya es la teología de redención. Está la redención cuando me bauticé, está la redención cuando muramos, y está la redención cuando venga Cristo otra vez. Hermano González. Exactamente. De ahí requiere la responsabilidad de lo que uno va a hacer, y eso es lo que por eso va a entrar el capítulo 8. O sea, primero tenemos que entender que el hecho de bautizarnos no va a quitar lo que traemos acá. Vamos a seguir deseando, anhelando y todo lo demás. Pero hemos querido vivir bajo un régimen nuevo. Pero él habla a los que conocen la ley. Lo que le está diciendo a los judíos es: entiendan por favor, no a los gentiles, no a nosotros, a los judíos, entiendan que ustedes no pueden justificarse bajo la ley porque la ley mata. Y ya no están bajo ese régimen, sino bajo el régimen del Espíritu. Porque ayer les habló. Versículo 15. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿claro? Sí, si estoy haciendo aquello que es contrario a lo que dice la ley, entonces declaro que la ley es buena. Esto es lo que Pablo está usando un argumento para decir a los judíos: entiendan, la ley no es mala, para su conclusión bórrenla. Porque el hecho de que nosotros queramos hacer lo que está mal, lo que va contra la ley, indica que la ley es buena. Que lo que te mató no fue la ley, sino que lo que te mató fue el pecado. Versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí es donde parece como si entrase una otra personalidad. ¿Ok? Y dices, bueno, entonces yo quiero servirle a Dios, pero veo en mí el pecado, el cadáver que quiere ¿qué? Vivir, revivir. ¿Y cómo va a vivir cuando desobedece lo que es de Dios? Entonces veo en mí, y el debate que va a hacer Pablo, hermanos, del 14 al 25 es eso. Explicar ese cuerpo, ese cadáver, ese pecado. Eso es lo que va a hacer Pablo, hermanos. No malinterpreten lo que muchos han malinterpretado diciendo: ya ves, aquí nos damos cuenta entonces que vamos a seguir pecando, y que al seguir pecando, pues ni modo, o sea, ya me está dando licencia Pablo, porque es que Pablito, pues, tengo este cuerpo pecado, tengo este cadáver acá y tú sabes cómo es. Entonces aquí me está diciendo Pablo que no, lo que va a explicar es eso. Capítulo 8, si sigues leyendo te lo va a detallar mejor. Dice el versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en el cadáver, en el cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, está hablando del pecado, del cuerpo, del cadáver, como si tuviera una vida o una personalidad, pero soy yo mismo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, ¿qué? Que mora en mí. ¿No es como un juego de palabras? Para que romper un poquito el hielo. No es como aquel que dice: y que le digo y que me dice, y que le digo y que me dice. No, está hablando de lo mismo, está llevando el mismo orden. Dice Pablo ahí, versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿De qué mal está hablando, hermanos? ¿De qué mal? El deseo del pecado, de ese pecado, de ese cadáver, de ese cuerpo. No se pierdan, de eso está hablando. ¿Verdad que a veces como que no quieres hacer lo que quieres? Porque no podemos ignorar que tenemos el cadáver en nosotros. Y escucha lo que voy a decir, hermanos. Aquí se basa toda la teología de resurrección. O el cadáver está vivo, o tú estás vivo. Porque los dos no pueden vivir. O el cadáver está vivo o tú estás vivo. Dice ahí el versículo 22: porque según el hombre interior,
o sea, el espiritual, o sea, la mente. Fíjate los sinónimos que estoy utilizando para el contexto, no como diccionario, sino como contexto solamente. Según el hombre interior, o sea, el espiritual, o sea, la mente, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿O quién no se deleita en la ley de Dios, hermanos? Todos nos deleitamos. ¿O no es cierto? Es más, si quitásemos ese cadáver, ese cuerpo, hermanos, ese pecado, ¿no sería hermosa la vida, hermanos? Pero a causa de que existe, la vida es un conflicto, la vida es una guerra. Dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, es una realidad que se revela contra la ley de mi mente, o sea, contra el hombre interior, o sea, contra el espiritual, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo qué? O sea, que ese cuerpo de muerte es lo mismo que ¿qué? Que pecado. Porque cuando hablamos del cuerpo, no estamos hablando de este cuerpo. O sea, el cuerpo de la policía, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo del sujeto, el cuerpo de la planta. El cuerpo de la muerte es el cuerpo de ¿qué? Del pecado. Miserable de mí, claro, o sea, ¿quién me va a librar el ejemplo es retórico, porque aquí la idea, lo que hace Pablo es que, ¿para quién es la carta, mana? Para los judíos, pero ¿para quién es la carta? Los romanos. ¿Sabes qué hacían los romanos? Te mataban de dos maneras, una fácil, una rápida y una largo plazo. Te pueden matar. Te quieren matar rápido, te crucifican. Te quieren matar lentamente, te ponen una cadena, toman un cuerpo muerto, lo encadenan también a él y te meten en una celda. Y por más lejos que estés del cuerpo, eventualmente la peste te va a enfermar y te va matando poco a poco. Entonces Pablo utiliza esa segunda forma de matar que hacen los romanos y dice, así es la vida. Vivimos con un cuerpo encadenado a nosotros que se llama pecado y que no lo vamos a dejar hasta el momento en que muramos, hermanos. Por lo tanto, si quieres justificarte bajo la ley, dice Pablo, vas a tener un problema. Y el problema va a ser que el pecado, o sea, el cuerpo que vas arrastrando, siempre va a querer desobedecer y te va a matar y matar y matar y matar. Entonces dice Pablo, no te justifiques bajo la ley porque se justifica bajo la gracia, o sea, bajo el régimen del Espíritu. Es lo que está explicando Pablo, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, con el espiritual, con el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y tú dirías, wow, aquí lo que acaba de decir Pablo es que uno puede tener una doble vida. O sea, vas a vivir con lo espiritual, con la mente, vas a servirle a Dios, y pues ya el pecado, pues con la carne voy a vivir al pecado. No es lo que dijo Pablo. O sea, ahí terminaba su argumento, su carta, sí, como que sí dijo eso, pero no, sigue, continúa. O sea, lo que está diciendo Pablo es que no puedes pensar así. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación que es contrario a justificación, porque condenación es muerte, justificación es vida, condenación es declarado por algo que hiciste, justificación es absuelto por la condenación. ¿Me están siguiendo todos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, y ahí está la palabra que enseñé hace unas semanas, en. ¿Dónde, hermanos? En. ¿Qué significa en, hermanos? Dentro de. Ese sí es un problema. Una cosa es estar en la ley de Moisés, y otra cosa es estar en Cristo. Una cosa es vivir en el mundo, y otra cosa es vivir en Cristo. O sea, si yo vivo en Cristo, lo que dice que vivo en Cristo es el régimen del Espíritu, en el cual las normas por las cuales yo me rijo. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo Jesús, los que no andan conforme ¿qué? A la carne. O sea, lo que acaba de explicar Pablo es que el pecado, el cuerpo de muerte, ahí está. Y que la realidad es que va a haber gente que va a vivir, hermanos, conforme a la carne, aunque sean cristianos.
Qué hermoso sería que no fuese así, hermanos. Pero va a haber gente que va a vivir conforme a la carne. Por ejemplo, vivir conforme a la carne es no venir un domingo porque vas a trabajar. No, hermano, pero me estás juzgando porque yo tengo que trabajar, si no, no como. Bueno, es que estás pensando que tu carne te va a dar de comer. No es la carne la que te da de comer, quien te da de comer es Dios. A menos que tengas fe, vas a dejar eso y te darás cuenta de las bendiciones que tiene Dios. Pero no dejas eso porque vives conforme a la carne y te excusas. Pero eso es ser carnal. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? O sea, que hay gente que se anda conforme a la carne. O sea, exponerte al baile es ser carnal. ¿A poco son cristianos esos? Oye, pues como que le están dando rico a la carne, hasta la vueltecita como que la hacen con estilo. Es carnal. O sea, ¿a quién se le ocurre, si ya no vivimos bajo ese régimen? Sales todo sudando de ahí. Ahora, si vamos a alabar al Señor mañana porque es día del Señor, y vienes como si nada. ¿A quién se le ocurre la mente? La realidad es que hay mucha gente que todavía vive conforme a la carne. Y que vivir conforme a la carne indica no estar en Cristo Jesús. Y si no estás en Cristo Jesús hay condenación. Wow. Entonces ya me asusté. Espérame, Pablo, ya me asustaste. Acabemos mejor en el versículo 25 del capítulo 7, Pablo. No, espérate, es que sigue. Sigue el argumento. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿En qué forma me ha librado? ¿En qué forma me ha librado? Que ese cuerpo, que ese pecado, lo estoy matando y matando porque cada día muero yo. Y lo mato 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 y lo mato. Cuando quiere ser idolatría lo mato. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sí, es cierto. Tú hablas con una persona y te das cuenta de si es carnal. O en forma muy impropia tal vez, es una pecadora. Por lo que dice, por lo que menciona. ¿Por qué? Porque piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿El qué? El ocuparse. ¿Cuál es tu ocupación? Dices, ¿cuál es tu ocupación? Pues yo me ocupo. Esa palabra ocupación significa como un obrero que está trabajando. ¿A qué te estás? El obrero está trabajando y el obrero está ¿qué? Sacando la línea y saca las cosas, saca los peines, saca los bilés, saca los teléfonos. Ese es un obrero, es su ocupación. ¿Dónde están siguiendo? Pues hay unos que pecan, su ocupación. Se ocupan en la carne. Creen que con un domingo al mes se van a salvar. ¿A quién se le mete esa idea, hermanos? No, es que me salvo una vez al año voy y me voy a salvar. Si no es la iglesia la que te salva, es el régimen del Espíritu. Y la iglesia es consecuencia de que te está rigiendo bajo la ley del Espíritu. Acabo con eso, hermanos, y los dejo así. Dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Ahora, ¿qué me da garantía de algo? Último versículo 11, dice así, 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si mora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué? Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Sí, si Cristo vive en nosotros, ya no va a reinar en nosotros, ¿qué, hermanos? El pecado. Ya nos vamos a ocupar, ¿qué? Sino las obras del Espíritu. Y eso es lo que hace manifiesto, o como dijo Jesús, por el fruto lo que lo conocerás. Preguntas finales, hermanos.
Así los dejo para la próxima clase. Preguntas finales. Ese capítulo 7 como que es un juego, un sinfín de palabras, pero estableciendo lo que establecimos que es el cuerpo, cadáver, pecado, hombre interior, mente espiritual, la ley, estableciendo esas partes, damos el tiempo. Marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero que Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero que Jesús seré. Vamos ya.